Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta hermosa planta. La llaman hierbas de San Juan. Es un Hipericum monógino. Se puede reproducir por semillas y por esqueje de tallo. En el caso de las semillas, pues tendríamos que polinizar las hojas, aunque yo no sé realmente, porque no lo he hecho a través de semillas, no sé. Esta parte de aquí es donde hubo una flor. Yo no sé si aquí vienen las semillas o en los frutos, porque este da frutos, pero a mí no me los ha dado. Entonces no sé por dónde se ven las semillas. Acuérdense que hay un cactus, que es una mamilaria creo, que da flores y aparte da frutos. Entonces no sé si este sea el caso. Cuando logre conseguir o manejarlo por semillas, pues les mostraré. Yo pensé que aquí era donde se formaban, porque esta es aquí es donde hubo una flor y se está poniendo color negro, pero no tiene nada. Ahí se, no tiene nada, es que se está poniendo negro. Bueno, la cuestión es que cuando logre trabajarlo por semillas les mostraré. Por el momento lo vamos a reproducir por medio de esqueje. Entonces tendríamos que buscar un esqueje que no sea tan tierno, que no tenga vara floral. Y este procedimiento lo haríamos en primavera-verano. Entonces el corte lo vamos a hacer debajo de una yema de hoja. Entonces digamos que fuésemos a utilizar el corte lo vamos a hacer aquí abajo, en medio de las dos yemas. La yema de hoja es donde sale la hoja, aquí en medio de las dos. Entonces después le quitaríamos las hojas que estén en la parte de abajo, porque esa es la parte que va a ir enterrada en el sustrato, y vamos a agregarle hormonas enraizantes, en este caso canela, y el resultado es este. Aquí tengo el corte fue debajo de la yema de hoja, ya tiene canela. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en un sustrato que esté drenante y que esté húmedo. Como es una maceta pequeña, entonces tenemos que estar pendientes de que el sustrato no se nos seque. Como la maceta es pequeña, el sustrato se va a secar seco, entonces no tenemos que dejar que el sustrato se mantenga mucho tiempo seco. Esto lo vamos a llevar en sombra, y conforme vayamos viendo el crecimiento de retoños y todo eso, pues ya lo iríamos colocando directamente a luz filtrada y después a sol directo, que es lo que esta planta necesita. Entonces ese es el procedimiento. Entonces ahorita este sustrato pues está húmedo, entonces quedó perfectamente. Y ahí está. Entonces esa es la manera de producirlo por medio de esqueje. Entonces conforme vaya pasando les haré haciendo una actualización conforme pase el tiempo. Por el momento esta es la manera de hacerlo, y pues cuando logre trabajar con semillas pues les mostraré, o que me dé frutos les haré una actualización también. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo un nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.